¿Alguna vez has sentido que tus oraciones parecen chocar contra un muro invisible? Que por más que clames, el silencio es la única respuesta que recibes. Y si te dijera que existe una forma de orar que pocos conocen, un camino revelado en las Escrituras que puede hacer que el cielo se abra sobre tu vida de manera sobrenatural. Y si te contara que hay una forma de oración tan poderosa que puede transformar situaciones imposibles en realidades manifiestas, traer sanación donde hay enfermedad, restauración donde hay quebrantamiento y luz donde solo existía oscuridad. No es casualidad que estés viendo este video ahora. Hay algo en tu espíritu que te trajo hasta aquí, una necesidad profunda, un clamor interno, una búsqueda de respuestas que solo Dios puede dar. Y hoy, en este momento sagrado entre nosotros, el Espíritu Santo me ha guiado a compartir contigo un tesoro espiritual que tiene el poder de revolucionar tu vida de oración para siempre. No se trata de una fórmula mágica o de palabras vacías, repetidas sin sentido. Lo que te voy a revelar hoy es un modelo divino de oración, un patrón establecido por el mismo Jesús que, cuando se comprende y se aplica con fe, abre las compuertas del cielo y permite que la gloria de Dios inunde todas las áreas de tu vida. Investigaciones recientes, incluso en el área de la neurociencia, han demostrado cómo el cerebro humano se transforma durante la oración intencional y estructurada. Cuando oras con propósito y dirección, no solo tu espíritu es edificado, sino que tu ser físico también experimenta una renovación profunda. El mismo Dios que creó tu espíritu también diseñó tu cuerpo, y hay una sinergia divina que ocurre cuando ambos se alinean en oración. Pero hay algo aún más extraordinario. La oración de la manera correcta es como una llave que desbloquea las bendiciones que ya fueron separadas para ti en el reino espiritual. Imagina que Dios ya preparó todo lo que necesitas, pero está esperando que uses la llave correcta, la oración alineada con su voluntad, para liberar esas bendiciones en tu vida. En las próximas palabras te voy a mostrar paso a paso cómo desarrollar una vida de oración que no solo toca el corazón de Dios, sino que también transforma tu realidad de maneras que jamás imaginaste posible. Vas a descubrir los 7 principios fundamentales de la oración transformadora que pocos conocen, pero que tienen el poder de cambiar completamente tu conexión con lo divino. Tal vez has estado orando por lo mismo durante años sin ver resultados. Hoy puede ser el día de tu cambio espiritual. ¿Estás dispuesto a quedarte hasta el final y recibir esta revelación que el Espíritu Santo tiene especialmente para ti? Porque hay verdades escondidas en las Escrituras que solo aquellos con verdadera hambre y sed de justicia logran acceder. Y si estás aquí ahora, es porque Dios te eligió para recibir este mensaje transformador. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: mi oración será transformada hoy. Al hacer esto, no solo estás dejando un comentario, sino haciendo una declaración de fe que activa los principios espirituales que vamos a estudiar. Es un compromiso entre tú y Dios. Un momento en el tiempo que dice: a partir de hoy, mi vida de oración nunca más será la misma. Y si le das like a este video, estarás ayudando a que este mensaje alcance a miles de otras personas que, igual que tú, están buscando una transformación en su vida de oración. Tu simple gesto de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones no es solo un acto digital, sino una semilla espiritual que permitirá que esta palabra llegue a corazones hambrientos alrededor del mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe que está creciendo cada día más. Tu participación es valiosa y hace toda la diferencia. Y recuerda, el 6º principio que voy a compartir hoy
puede contener justamente la revelación que has estado buscando durante tanto tiempo. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no solo transformará tu vida de oración, sino toda tu realidad. 1. La base de la oración transformadora. Conociendo el corazón del Padre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen tocar el cielo instantáneamente, mientras otras parecen caer en el vacío? ¿Por qué algunas personas testifican milagros constantes en respuesta a sus oraciones, mientras otras parecen orar sin nunca ver resultados concretos? La respuesta a esta pregunta no está en la elocuencia de las palabras o en la duración de la oración, sino en algo mucho más profundo: el conocimiento verdadero del corazón del Padre. La oración transformadora comienza no con peticiones, sino con relación. Muchos tratan la oración como un formulario de pedidos para llenar y enviar al cielo, esperando que Dios, como un gerente cósmico, apruebe sus solicitudes. Pero Dios no es un servidor automático de bendiciones. Él es un padre que desea intimidad con sus hijos antes que cualquier otra cosa. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él no comenzó con danos o haz por nosotros. Él comenzó con Padre nuestro que estás en los cielos. Esta no fue una elección aleatoria de palabras, fue una revelación fundamental sobre la naturaleza de la oración eficaz. Antes de pedir cualquier cosa, Jesús estableció la base de todo diálogo con Dios, la relación Padre-Hijo. Esto lo cambia todo. No estás orando a un extraño poderoso o a una fuerza impersonal en el universo. Estás conversando con tu Padre celestial, que te conoce por tu nombre y ha contado cada cabello de tu cabeza. Considera esta analogía. Imagina que necesitas ayuda financiera. Hay una gran diferencia entre pedir esa ayuda a un extraño en la calle y pedirla a tu propio Padre. Con el extraño tendrías que explicar quién eres, por qué mereces ayuda y tal vez ofrecer algo a cambio. Pero con tu Padre, la conversación es completamente diferente. No está basada en mérito o intercambio, sino en amor y relación. Tu Padre ya conoce tu situación, ya se preocupa por ti, y tu petición fluye naturalmente de una relación ya establecida. Es exactamente así con Dios. Cuando oras conociendo el corazón del Padre, tu oración no comienza con necesidad, sino con identidad. No eres un mendigo espiritual implorando por migajas. Eres un hijo amado pidiendo al Padre que ya desea bendecirte. Estudios psicológicos han demostrado cómo nuestras relaciones primarias, especialmente con figuras paternas, moldean profundamente nuestra visión del mundo y nuestra capacidad de confiar. Personas que crecieron con padres ausentes o abusivos frecuentemente tienen dificultad en confiar en Dios como Padre amoroso. Su imagen de padre está distorsionada por la experiencia terrenal, y esto afecta directamente su vida de oración. Si ves a Dios como distante, crítico o indiferente, tus oraciones serán tímidas, inseguras o hasta desesperadas. Pero si conoces el corazón del Padre, su bondad infinita, su amor incondicional, su generosidad sin límites, tus oraciones se vuelven confiadas, valientes y llenas de fe. ¿Cómo entonces podemos conocer más profundamente el corazón del Padre? Primero, a través de las Escrituras. La Biblia es una revelación progresiva del carácter de Dios, culminando en la persona de Jesús, quien dijo: «El que me ve a mí, ve al Padre». Cuando meditas en parábolas como la del Hijo Pródigo, comienzas a vislumbrar la profundidad del amor paternal de Dios. Un amor que corre para recibir al Hijo perdido, que restaura su dignidad, que celebra su regreso. Segundo, a través del tiempo de comunión con Dios.
Así como cualquier relación, conocer a Dios requiere tiempo de calidad, momentos de silencio en su presencia, escuchando su voz en lo más profundo de tu ser. Hoy quiero que hagas este ejercicio práctico. Antes de presentar tus peticiones a Dios, dedica tiempo para simplemente apreciar quién es Él. Contempla su bondad, medita en su amor, reflexiona sobre su fidelidad en tu vida. Comienza tu oración con adoración genuina, no como un ritual para agradar a Dios, sino como un reconocimiento sincero de quién Él realmente es. Cuando haces esto, algo poderoso sucede. Tu perspectiva cambia. Tus problemas, por grandes que sean, comienzan a disminuir ante la grandeza del Dios a quien sirves. Y tus oraciones dejan de ser gritos desesperados y se convierten en conversaciones confiadas con un Padre que ya tiene la solución antes incluso de que presentes el problema. Yo declaro sobre tu vida que, a medida que descubras más sobre el corazón del Padre, tus oraciones serán transformadas. Comenzarás a orar no desde el miedo o la ansiedad, sino desde la confianza y la seguridad. Y esas oraciones, nacidas del conocimiento íntimo del corazón de Dios, tendrán un poder que tus oraciones anteriores jamás tuvieron. Ahora, si estás experimentando una nueva comprensión del amor paternal de Dios, escribe en los comentarios: Dios es mi Padre amoroso. Esta declaración simple va a fortalecer tu nueva identidad y abrir camino para el siguiente nivel de la oración transformadora que vamos a explorar. 2. El poder de la adoración, la puerta de entrada a lo sobrenatural. ¿Cómo comienzas tus oraciones? ¿Vas directo al punto presentando tus necesidades y peticiones? ¿O hay un momento de preparación espiritual antes? Una de las razones por las que muchas oraciones parecen ineficaces es porque ignoramos el poder transformador de la adoración como puerta de entrada a lo sobrenatural. ¿Te das cuenta de que en todas las visiones bíblicas del trono de Dios, la adoración está siempre presente? Los seres celestiales no están presentando peticiones o haciendo pedidos constantemente. Ellos están continuamente declarando la santidad y la majestad de Dios, y hay una razón profunda para esto. La adoración no es para beneficio de Dios, como si Él necesitara de nuestra afirmación para ser quien Él es. La adoración es para nosotros. Cuando adoramos, algo revolucionario sucede en nuestro interior. Nuestra alma, que naturalmente gravita en torno a sí misma, de repente encuentra su centro correcto: Dios. Es como si el universo interno, que estaba en desorden con nuestra vida gravitando alrededor de nuestros problemas, repentinamente se reorganizara con Dios en el centro y todo lo demás encontrando su lugar adecuado alrededor de Él. Y es en ese realineamiento espiritual que la verdadera oración transformadora puede comenzar. Considera el ejemplo del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando se enfrentó a un ejército enorme que venía contra Judá, él no comenzó su oración con pánico o peticiones desesperadas. Él comenzó reconociendo quién es Dios. Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en los cielos? Tú gobiernas sobre todos los reinos de las naciones. Fuerza y poder están en tus manos, y nadie puede oponerse a ti. Solamente después de ese reconocimiento de la soberanía y del poder de Dios es que Él presentó la situación. ¿Y cuál fue el resultado? Una victoria milagrosa sin ni siquiera necesitar luchar. La adoración precedió al milagro. Investigadores del área de neurociencia han observado que cuando una persona entra en estado de adoración y gratitud genuina, hay una activación significativa en áreas del cerebro asociadas al bienestar, a la paz y a la capacidad de procesar emociones difíciles. El cortisol,
hormona del estrés, disminuye, mientras que las endorfinas y otros neurotransmisores asociados al bienestar aumentan. En términos simples, cuando adoras, tu ser biológico entra en un estado más receptivo y abierto a lo sobrenatural. No es solo tu espíritu que se alinea con Dios, sino todo tu ser, mente, emociones e incluso tu cuerpo físico. Piensa en la adoración como la llave que abre la puerta a la sala del trono. Sin esa llave, estás simplemente golpeando en la puerta, hablando a través de ella, esperando ser escuchado. Pero cuando comienzas con adoración, la puerta se abre y entras en la presencia manifestada de Dios, donde todo es posible. En la presencia de Dios revelada a través de la adoración, montañas se convierten en llanuras, mares se abren, murallas caen y lo imposible se vuelve posible. No es que Dios no esté presente cuando no adoramos, pero nuestra percepción y experiencia de su presencia son drásticamente amplificadas a través de la adoración. ¿Cómo podemos entonces incorporar la adoración de manera más eficaz en nuestras oraciones? No se trata solo de cantar himnos o recitar palabras bonitas. La verdadera adoración es un reconocimiento interior profundo de la grandeza de Dios, expresado externamente de diversas formas. Puede ser a través de palabras, silencio contemplativo, canto o incluso danza, como hizo David ante el arca. La forma es secundaria. Lo que importa es la realidad interior del alma que se inclina ante la majestad divina. Intenta comenzar cada período de oración con al menos 5 minutos de pura adoración. Ninguna petición, ninguna mención de necesidades, solo reconocimiento de quién es Dios. Declara los atributos divinos, medita en su bondad, contempla su santidad, maravíllate con su creación. A medida que hagas esto, notarás un cambio tangible en la atmósfera espiritual a tu alrededor. El peso de los problemas disminuye, la perspectiva se amplía y una confianza sobrenatural comienza a surgir. Es en ese suelo fértil que las semillas de tus peticiones pueden entonces ser plantadas. Yo profetizo sobre tu vida hoy. A medida que aprendas a entrar en la presencia de Dios a través de la puerta de la adoración genuina, verás milagros que antes parecían imposibles. Respuestas que estaban bloqueadas comenzarán a fluir. Situaciones que parecían inmutables, de repente, se transformarán. Porque la adoración no es solo un preludio a la oración, es el ambiente necesario para que lo sobrenatural se manifieste en tu vida. Si este principio está tocando tu corazón ahora, escribe en los comentarios: la adoración abre puertas en el espíritu. Este reconocimiento público será un paso para la implementación de este principio poderoso en tu vida de oración. 3. La sumisión a la voluntad de Dios, el secreto de la oración que prevalece. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el propósito fundamental de la oración? Muchos creen que orar es convencer a Dios a hacer lo que queremos, como si la oración fuera una herramienta de persuasión para doblar la voluntad divina a favor de nuestros deseos. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder de la oración no está en cambiar la mente de Dios, sino en alinear nuestro corazón con el de Él? Una de las revelaciones más profundas sobre la oración transformadora es esta: la sumisión a la voluntad de Dios no es resignación pasiva, es la posición más poderosa que un hijo de Dios puede asumir. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó estas palabras: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta no fue una línea secundaria o un detalle menor. Fue un principio central de la oración que transforma realidades. En el jardín de Getsemaní, en la noche más oscura de su vida terrenal, el mismo Jesús modeló este principio cuando oró:
No se haga mi voluntad sino la tuya. El Hijo de Dios, que tenía poder para llamar legiones de ángeles para rescatarlo, eligió someterse a la voluntad del Padre, y a través de esa sumisión, la mayor victoria de la historia fue alcanzada. Piensa en esta analogía. Un río que fluye dentro de sus márgenes tiene poder para generar electricidad, transportar barcos y nutrir ecosistemas enteros. Pero un río que desborda sus márgenes, insistiendo en su propio camino, causa destrucción. De la misma forma, nuestras oraciones tienen poder transformador cuando fluyen dentro de las márgenes de la voluntad de Dios, pero pueden traer confusión e incluso daño cuando insistimos en nuestros propios caminos, ignorando la sabiduría divina. La sumisión a la voluntad de Dios no es una limitación a nuestra fe, es el canal que dirige nuestra fe para su máximo potencial. Psicólogos han observado que personas que mantienen una actitud de rendición confiada ante circunstancias difíciles, aceptando lo que no pueden cambiar mientras toman acciones constructivas donde pueden, demuestran niveles significativamente mayores de resiliencia y bienestar psicológico. Ellos experimentan menos ansiedad, depresión y estrés postraumático. Este descubrimiento científico hace eco de la sabiduría espiritual antigua. Hay una paz profunda y un poder transformador que viene cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a trabajar con Dios dentro de ella. Es importante entender que someterse a la voluntad de Dios no significa abandonar nuestros deseos y sueños. Dios colocó esos deseos en nuestro corazón y Él se deleita en darnos los deseos de nuestro corazón, cuando estos están alineados con su propósito mayor. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos anulando nuestras peticiones, las estamos purificando. Estamos pidiendo que Dios refine nuestros deseos, removiendo lo que es meramente egoísta o perjudicial y fortaleciendo lo que está en armonía con su plan perfecto para nuestras vidas. ¿Cómo podemos practicar este principio de sumisión en nuestras oraciones diarias? Comienza reconociendo que Dios ve el cuadro completo de tu vida y de la historia, mientras tú ves apenas un fragmento. Tu perspectiva está limitada por el tiempo y espacio. La de Él es eterna e ilimitada. Cuando oras por algo específico, añade conscientemente: sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Esto no es una formalidad vacía, sino un reconocimiento sincero de que la sabiduría de Dios supera la tuya y que confías en su amor, incluso cuando sus caminos parecen misteriosos. Practica también la paciencia en la oración. A veces el no de Dios es apenas un todavía no, y el tiempo de espera es parte crucial del alineamiento con su voluntad perfecta. Yo declaro sobre tu vida hoy: a medida que aprendes a someter tus oraciones a la voluntad de Dios, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Tus oraciones se volverán más eficaces, no porque estás persuadiendo a Dios a hacer lo que tú quieres, sino porque te estás alineando con lo que Él ya quiere hacer. Y en ese alineamiento descubrirás que la voluntad de Él para ti es buena, agradable y perfecta, infinitamente superior a cualquier plan que podrías concebir solo. Si este principio está resonando en tu espíritu, escribe en los comentarios: tu voluntad, no la mía. Esta simple declaración es un paso poderoso hacia una vida de oración que realmente transforma realidades. 4. El perdón como catalizador de milagros, liberando el flujo de la gracia. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tus oraciones están chocando contra un techo invisible? Que por más que ores, algo parece bloquear el flujo de la respuesta divina. Uno de los obstáculos más comunes y frecuentemente ignorados a la oración eficaz es la falta de perdón,
Jesús hizo una conexión directa entre perdonar y ser perdonado cuando enseñó, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Esta no es una verdad popular, pero es una verdad transformadora. El perdón no es opcional en la vida cristiana. Es esencial, especialmente para una vida de oración poderosa. Piensa en el perdón como una válvula espiritual. Cuando mantenemos resentimiento, amargura o enojo contra alguien, esa válvula se cierra, bloqueando no solo nuestra capacidad de dar amor, sino también de recibir gracia. El corazón que se niega a perdonar es como un vaso ya lleno. No hay espacio para que Dios derrame nuevas bendiciones. Y lo más triste es que muchos viven con esa válvula cerrada por años, orando fervientemente y preguntándose por qué el cielo parece silencioso, sin darse cuenta de que la respuesta está en la liberación del perdón. Considera la parábola que Jesús contó sobre el siervo despiadado. Este hombre fue perdonado de una deuda astronómica por su señor, pero se negó a perdonar una deuda mucho menor de su consiervo. La consecuencia fue severa. Fue entregado a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. Esta parábola no es solo una lección moral, es una revelación espiritual profunda. Cuando nos negamos a perdonar, nos entregamos a los torturadores. No porque Dios nos castiga, sino porque la ley espiritual del perdón opera inexorablemente, independientemente de nuestra conciencia de ella. Estudios médicos han demostrado consistentemente los efectos físicos devastadores de la falta de perdón. Personas que mantienen resentimientos crónicos tienen mayor incidencia de enfermedades cardíacas, hipertensión, depresión e incluso sistema inmunológico comprometido. Por otro lado, aquellos que practican el perdón demuestran mejor función cardiovascular, niveles reducidos de ansiedad y depresión e incluso alivio de dolores crónicos. Tu cuerpo fue diseñado por Dios para funcionar armoniosamente cuando el perdón fluye libremente en tu vida. La ciencia está apenas confirmando lo que las Escrituras han enseñado por milenios. Es importante entender que perdonar no significa fingir que no hubo ofensa, no es negar el dolor o decir que lo que pasó fue aceptable. Perdonar es una decisión de liberar al ofensor de la deuda emocional que tiene contigo. No porque lo merece, sino porque tú necesitas ser libre. Perdonar no es algo que haces por el otro, es algo que haces por ti mismo, liberándote del cautiverio del resentimiento. Y cuando tomas esa decisión, algo sobrenatural sucede. La válvula espiritual se abre y la gracia de Dios puede fluir libremente tanto hacia adentro como hacia afuera de tu vida. ¿Cómo entonces practicar el perdón como un catalizador para milagros en tu vida de oración? Primero, pide al Espíritu Santo que revele áreas donde estás guardando resentimiento, incluso sutilmente. Frecuentemente, la falta de perdón se esconde en nuestro subconsciente, disfrazada de justicia o cautela. Segundo, toma una decisión consciente de perdonar, independientemente de tus sentimientos. El perdón comienza como un acto de voluntad, no una emoción. Puedes decir en voz alta, yo elijo perdonar, nombre de la persona, por ofensa específica. Libero a esta persona de la deuda emocional conmigo y la entrego a las manos de Dios. Tercero, reconoce que el perdón genuino puede ser un proceso, no un evento único. Para ofensas profundas, puedes necesitar reafirmar tu decisión de perdonar varias veces, hasta que tu corazón se alinee completamente con tu elección. Yo declaro sobre tu vida hoy: a medida que liberas perdón para aquellos que te hirieron, puertas espirituales que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Oraciones que parecían sin respuesta, de repente encontrarán un camino claro hacia el trono de Dios.
La carga emocional que llevabas será levantada y experimentarás una ligereza de espíritu que facilita la comunión íntima con Dios. El perdón no es solo una virtud, es una llave maestra que desbloquea el poder sobrenatural de la oración en tu vida. Si estás sintiendo que el Espíritu Santo está tocando alguna área de falta de perdón mientras escuchas estas palabras, escribe en los comentarios: hoy elijo perdonar. Esta declaración pública puede ser el primer paso para una liberación que cambiará completamente tu vida de oración. 5. La oración persistente. Cuando no rendirse hace toda la diferencia. ¿Por qué algunas personas ven respuestas milagrosas a sus oraciones, mientras otras parecen orar sin nunca ver resultados? Una de las diferencias cruciales está en la persistencia. Jesús contó una parábola específicamente para enseñar que los hombres deben orar siempre y nunca desanimarse. Él habló de una viuda que por su persistencia implacable finalmente recibió justicia de un juez injusto. Y concluyó con esta pregunta penetrante: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque parezca tardarse en defenderlos? Muchas personas tratan la oración como un evento único. Oran una vez por algo, y si no ven resultados inmediatos, concluyen que no era la voluntad de Dios o que Dios dijo no. Pero la oración transformadora raramente funciona así. Así como una gota de agua no puede perforar una piedra, pero miles de gotas en el mismo lugar eventualmente lo harán. Hay un poder acumulativo en la oración persistente que pocos comprenden o experimentan. Considera el ejemplo de Elías en el Monte Carmelo. Después de la confrontación dramática con los profetas de Baal, él oró por lluvia para terminar una sequía de 3 años. La Biblia nos dice que se inclinó hasta el suelo y envió a su siervo para mirar hacia el mar 7 veces antes de que la más pequeña nube apareciera. Él no se rindió en la primera, segunda o sexta vez. Él persistió hasta que la señal de la respuesta apareció, y entonces la lluvia vino, no una llovizna ligera, sino una tormenta abundante. Esta no es solo una historia inspiradora, es un modelo de cómo la oración persistente opera en el reino espiritual. Neurocientíficos que estudian la formación de hábitos y cambios neurológicos han observado que la repetición consistente crea nuevas vías neurales en el cerebro, fortaleciendo ciertos patrones de pensamiento y comportamiento. De manera similar, en el reino espiritual, la persistencia en oración no solo cambia las circunstancias, nos transforma. Cuando persistimos en oración, nuestra fe es fortalecida, nuestra relación con Dios es profundizada y nuestra capacidad de discernir la dirección divina es agudizada. La persistencia no se trata solo de recibir lo que pedimos, se trata de convertirnos en personas que pueden cargar la respuesta cuando ésta llegue. Es importante entender que la necesidad de persistencia en la oración no es porque Dios sea reacio a responder o necesite ser convencido. Es porque existen dimensiones en el conflicto espiritual que no comprendemos completamente. Daniel oró por 21 días sin respuesta, no porque Dios lo ignoraba, sino porque había resistencia en el reino espiritual a su respuesta. Frecuentemente, nuestra persistencia en oración es necesaria para superar oposiciones que no podemos ver, pero que son muy reales. ¿Cómo entonces cultivar una vida de oración persistente que no se rinde hasta ver la manifestación de la respuesta? Primero, mantén un registro de tus oraciones. Escribe específicamente lo que estás pidiendo y la fecha. Esto no solo ayuda a enfocar tus oraciones, sino también permite que reconozcas cuando las respuestas llegan, incluso de formas inesperadas. Segundo,
Establece horarios regulares para orar por los mismos asuntos. La consistencia es más importante que la duración. 5 minutos diarios de oración enfocada y persistente tendrán más impacto que 1 hora ocasional. Tercero, encuentra compañeros de oración que puedan unirse a ti. Jesús enseñó que cuando 2 o 3 están de acuerdo en oración, hay un poder especial liberado. Un compañero de oración también ofrece aliento cuando te sientes tentado a rendirte. Yo profetizo sobre tu vida. A medida que aprendes a perseverar en oración, barreras que parecían impenetrables comenzarán a ceder. Respuestas que estaban retenidas serán liberadas. Experimentarás el cumplimiento de la promesa de que el que comenzó la buena obra en ti, la completará. Tu persistencia no es en vano. Cada oración es como una semilla plantada en el jardín del reino de Dios, y en el tiempo correcto la cosecha vendrá. Si estás determinado a no rendirte en orar por ese milagro que parece imposible, escribe en los comentarios: voy a persistir hasta ver la respuesta. Esta declaración es un compromiso con el principio de persistencia que desbloquea milagros aparentemente imposibles. 6. La oración de intercesión. El poder oculto de orar por los otros. ¿Ya notaste cómo Jesús no pasó la mayor parte de su ministerio orando por sí mismo? En los evangelios vemos constantemente al Hijo de Dios intercediendo por otros, por sus discípulos, por los enfermos, por las multitudes e incluso por aquellos que lo crucificaban. Existe un principio revolucionario aquí que muchos creyentes nunca descubren. Hay un poder sobrenatural especial en la oración intercesora cuando te colocas en la brecha por otra persona. La intercesión no es solo una faceta de la oración. Para muchos gigantes de la fe, se convirtió en el núcleo mismo de su vida de oración. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, él no estaba directamente afectado por la situación de aquellas ciudades. Cuando Moisés intercedió por Israel después de la adoración al becerro de oro, él estaba defendiendo a aquellos que habían pecado gravemente, no a sí mismo. Y cuando Pablo escribió sus cartas, constantemente mencionaba cómo oraba por los creyentes en varias ciudades, muchas veces enfrentando sus propias dificultades mientras lo hacía. Hay algo misterioso y poderoso en la intersección entre sacrificio e intercesión, cuando elevas las necesidades de otros por encima de las tuyas propias. Piensa en esta analogía. Cuando intentas empujar un carro descompuesto tú solo, el progreso es lento y agotador. Pero cuando otras personas se unen a ti, lo que parecía casi imposible de repente se vuelve manejable. De la misma forma, cuando te unes espiritualmente a alguien a través de la intercesión, estás añadiendo tu fuerza espiritual a la lucha de ellos. Estás literalmente ayudando a mover montañas que ellos tal vez no puedan mover solos en ese momento. Investigadores en el campo de la psicología social han documentado lo que llaman efecto de cohesión social. Cuando las personas saben que otros están activamente apoyándolas, incluso a distancia, su resiliencia psicológica y fisiológica aumenta mensurablemente. Pacientes hospitalizados que son objeto de oración intercesora frecuentemente demuestran tasas de recuperación más rápidas y menos complicaciones, aunque no sepan que están siendo respaldados en oración. Existe una conexión misteriosa entre los seres humanos que trasciende la proximidad física, y la oración intercesora toca esa dimensión de maneras que apenas comenzamos a comprender. Pero hay otro aspecto aún más sorprendente de la intercesión. Frecuentemente libera bendiciones sobre el intercesor. La Biblia nos dice que cuando Job oró por sus amigos, los mismos que lo habían acusado injustamente, Dios restauró su fortuna. Cuando oramos apasionadamente por otros, algo sucede en nuestro propio corazón. El egocentrismo que muchas veces bloquea nuestras propias bendiciones
es quebrantado, nuestras perspectivas se expanden, nuestra gratitud aumenta y frecuentemente descubrimos que las propias áreas en las que intercedemos por otros son áreas donde experimentamos avances en nuestra propia vida. ¿Cómo podemos desarrollar una vida de intercesión eficaz? Primero, reserva tiempo específico para orar exclusivamente por las necesidades de otros. Esto puede ser tan simple como 10 minutos por día enfocados enteramente en otras personas. Segundo, mantén una lista de intercesión, nombres de personas, situaciones y necesidades que estás comprometido a llevar regularmente ante el trono de Dios. Tercero, practica la intercesión instantánea. Cuando alguien menciona una dificultad, en vez de solo decir, voy a orar por ti, y después olvidar, ora inmediatamente, aunque sea brevemente. Esto construye un hábito poderoso de intercesión que se vuelve parte de tu reflejo espiritual. Yo declaro sobre tu vida hoy, a medida que comienzas a orar por otros con la misma intensidad que oras por ti mismo, entrarás en una nueva dimensión de eficacia espiritual. Puertas que estaban cerradas en la vida de aquellos por quienes intercedes comenzarán a abrirse. Y sorprendentemente, descubrirás que tus propias oraciones personales comenzarán a recibir respuestas con una velocidad y claridad que nunca experimentaste antes. La intercesión es una de las llaves más poderosas, pero menos utilizadas en el reino de la oración transformadora. Ahora, si decidiste convertirte en un intercesor más intencional a partir de hoy, escribe en los comentarios: seré un intercesor fiel. Esta declaración marca el inicio de una nueva dimensión en tu vida de oración. 7. La oración alineada con la palabra, el fundamento inquebrantable. ¿Has notado cómo algunas personas parecen orar con una confianza inquebrantable, mientras otras parecen siempre dudar si Dios realmente responderá? Una de las diferencias fundamentales está en la base sobre la cual sus oraciones son construidas. Cuando Jesús enfrentó las tentaciones en el desierto, Él no respondió con opiniones o sentimientos. Cada respuesta comenzaba con «está escrito». Él estaba demostrando un principio poderoso. La palabra de Dios es el fundamento más sólido sobre el cual podemos edificar nuestra vida de oración. Muchas personas basan sus oraciones en deseos, emociones o incluso en tradiciones religiosas. Pero la oración transformadora está firmemente anclada en las promesas vivas de Dios reveladas en su palabra. Cuando oras alineado con la Escritura, no estás presentando tus propios pensamientos a Dios. Estás esencialmente recordando a Dios y a ti mismo lo que Él ya declaró. Estás orando con la autoridad del «así dice el Señor», no solo «así dice mi corazón». Piensa en esta analogía. Un abogado en el tribunal no se presenta ante el juez con opiniones personales o sentimientos sobre el caso. Él presenta evidencias, precedentes legales y argumentos basados en la ley. De la misma forma, cuando nos acercamos al trono de Dios, tenemos un caso mucho más fuerte cuando nuestra oración está basada en su propia palabra, sus promesas, sus mandamientos, sus principios eternos. Esto no significa manipular versículos fuera de contexto para obtener lo que queremos. Significa alinear nuestro corazón con el corazón de Dios revelado en las Escrituras y orar de acuerdo con ese alineamiento. Estudios psicológicos sobre afirmaciones muestran que declaraciones basadas en creencias fundamentales profundamente arraigadas tienen un impacto mucho mayor en la mente subconsciente que simples deseos o pensamientos positivos. Cuando oras la palabra de Dios, estás literalmente
reprogramando tu mente para pensar los pensamientos de Dios, sentir lo que Él siente y desear lo que Él desea. Y cuando esto sucede, la oración deja de ser un intento de convencer a Dios a hacer nuestra voluntad. Se convierte en una colaboración divina en la que nos volvemos canales para que su voluntad sea hecha. Hay otro aspecto crucial aquí. La palabra de Dios trae fe, y la fe es el catalizador de la oración eficaz. Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oras las Escrituras, simultáneamente oras y alimentas tu fe. Es una sinergia poderosa que transforma completamente la naturaleza y el resultado de tus oraciones. No es casualidad que los grandes guerreros de oración a lo largo de la historia fueron invariablemente personas profundamente inmersas en la palabra de Dios. ¿Cómo entonces incorporar la palabra de Dios en tu vida de oración de manera práctica? Primero, para cada área importante de necesidad en tu vida, encuentra por lo menos 3 promesas bíblicas específicas relacionadas con esa área. Por ejemplo, si estás orando por sanación, familiarízate con pasajes como Éxodo 15:26, Salmo 103:1-3 e Isaías 53:5. Segundo, comienza tus oraciones leyendo esas promesas en voz alta, tanto para ti como para Dios. Tercero, transforma esas promesas en declaraciones personales de fe. Señor, tú dijiste en tu palabra que por tus heridas yo fui sanado. Yo creo en esta verdad y la recibo como mi realidad, a pesar de lo que mis sentidos o circunstancias puedan decir. Yo declaro sobre tu vida hoy: a medida que aprendes a orar la palabra de Dios, tus oraciones ganarán una nueva dimensión de autoridad espiritual. Dudas que antes acechaban tu vida de oración comenzarán a disminuir. Una confianza santa surgirá en tu espíritu, y verás respuestas que antes parecían imposibles, porque tus oraciones no serán más solo expresiones de deseo humano, sino declaraciones alineadas con el propio corazón y voluntad de Dios. Sí, estás comprometido a construir tu vida de oración sobre el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. Escribe en los comentarios: la palabra es mi fundamento. Esta declaración marca un compromiso con un principio que revolucionará completamente tu vida de oración. Quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí en este viaje de descubrimiento de los principios fundamentales de la oración transformadora. Lo que compartimos hoy no son solo técnicas o métodos, son principios eternos, revelados en las Escrituras y comprobados en la vida de incontables creyentes a lo largo de los siglos. Ahora posees llaves poderosas que pueden desbloquear dimensiones completamente nuevas en tu vida espiritual. Un conocimiento que trae responsabilidad, pero también promesa increíble. La oración nunca fue destinada a ser un ritual religioso vacío o una lista de pedidos presentada a un Dios distante. Fue diseñada por Dios como el canal principal de comunión íntima entre el Creador y sus criaturas amadas. Una conversación transformadora que no solo cambia situaciones, sino que también nos cambia profundamente. Cuando aplicas estos principios, conociendo el corazón del Padre, entrando por la puerta de la adoración, sometiéndote a la voluntad de Dios, practicando el perdón, perseverando con fe, intercediendo por otros y orando alineado con la palabra, no solo estás orando, estás participando del propio ritmo del reino de Dios. Ahora, quiero invitarte a orar conmigo. Vamos juntos a aplicar estos principios en una oración que puede marcar el inicio de una nueva era en tu camino espiritual. Cierra tus ojos, si puedes, abre tu corazón y ora conmigo. Padre celestial, glorioso y eterno, comenzamos reconociendo quién eres tú.
el creador de todas las cosas, perfecto en poder, amor y santidad. Tu nombre es santo, tu majestad incomparable, tu gracia sin límites. Te adoramos no solo por lo que haces, sino por lo que eres. Tú eres digno de toda alabanza, honor y gloria. Señor, sometemos nuestros corazones a tu perfecta voluntad. Donde hemos insistido en nuestros propios caminos, perdónanos. Donde hemos intentado doblar tu voluntad a la nuestra, corrígenos. Hoy declaramos: no nuestra voluntad, sino la tuya sea hecha en cada área de nuestras vidas. Padre, en obediencia a tu palabra, elegimos perdonar a todos los que nos han ofendido. Liberamos todo resentimiento, rencor y amargura que hemos guardado. Como tú nos perdonaste una deuda impagable, nosotros también perdonamos a aquellos que nos deben. Que esta decisión abra las compuertas de tu gracia en nuestras vidas. Señor, nos comprometemos a perseverar en oración, a no rendirnos incluso cuando las respuestas parecen tardar. Fortalece nuestra fe para seguir tocando hasta que la puerta se abra, para seguir buscando hasta que encontremos, para seguir pidiendo hasta que recibamos. Dios, transfórmanos en intercesores fieles que llevan las cargas de otros a tu trono de gracia. Úsanos como canales de tu bendición en la vida de aquellos a nuestro alrededor, especialmente de los que sufren, de los que están perdidos, de los que están quebrantados. Y Padre, nos comprometemos a basar nuestras oraciones en tu palabra eterna e inmutable. Que nuestras peticiones estén alineadas con tus promesas, que nuestras declaraciones reflejen tus verdades, que nuestra fe esté firmada en tu carácter revelado en las Escrituras. Creemos que a medida que aplicamos estos principios, una nueva dimensión de poder e intimidad será liberada en nuestra vida de oración. Donde antes había silencio, habrá diálogo celestial. Donde había frustración, habrá respuesta divina. Donde había duda, habrá fe inquebrantable. Recibimos ahora por fe una unción renovada para orar con eficacia, sabiduría y poder. En el nombre poderoso de Jesús, el mayor intercesor, que vive para siempre para interceder por nosotros. Amén. Espero sinceramente que este estudio haya tocado profundamente tu corazón y sembrado semillas de transformación en tu vida de oración. No hay nada más poderoso que un hijo de Dios que sabe cómo conectarse verdaderamente con el Padre a través de la oración transformadora. Me gustaría mucho saber qué impacto tuvo este mensaje en tu vida. ¿Qué principio específico tocó más tu corazón? ¿Qué revelación fue más significativa para ti? Por favor, comparte en los comentarios tu experiencia y cómo planeas implementar estos principios en tu vida de oración diaria. Si este mensaje fue una bendición para ti, considera compartirlo con al menos 3 personas que sabes que están luchando en su vida de oración. Tal vez sea aquel amigo que siempre dice que sus oraciones pegan en el techo, o aquel familiar que está empezando a dudar si Dios realmente escucha. Al compartir este video, no solo estás distribuyendo contenido, estás potencialmente cambiando la trayectoria espiritual de alguien a quien Dios ama profundamente. Yo realmente creo que Dios está levantando un ejército de guerreros de oración en estos últimos días. Personas comunes que descubrieron el poder extraordinario de la oración alineada con el corazón y la palabra de Dios. Tú fuiste llamado para formar parte de este movimiento divino. Tu oración transforma no solo tu vida, sino que impacta el reino espiritual de maneras que solo conoceremos en la eternidad. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, por favor, considera unirte a nuestra familia de fe ahora mismo. Cada nueva suscripción no es solo un número para nosotros, es un corazón más conectado en este viaje espiritual. Cuando te suscribes y activas la campanita, te aseguras de que no te perderás ninguna de las revelaciones bíblicas que Dios está derramando.
A través de este ministerio, tenemos decenas de otros estudios bíblicos profundos esperándote en nuestro canal, enseñanzas sobre sanación, liberación, propósito divino, guerra espiritual y mucho más. Todos preparados con el mismo cuidado y unción que este estudio sobre oración. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo ahora y siempre. Que tu vida de oración sea transformada a partir de este día y que experimentes un nuevo nivel de intimidad y poder en tu caminar con Dios. Recuerda siempre, la oración no es solo algo que hacemos, es quienes somos como hijos amados del Rey. Quédate con Dios y hasta el próximo estudio.